Quiero compartir con ustedes hoy, al final del servicio vamos a estar orando por los niños, por su entrada a clases, que deben estar muy contentos, ¿cierto? El corazón lleno de alegría. Vamos a estar orando por ellos para que Dios les guarde. Estamos en un tiempo complejo. Necesitamos que nuestros hijos estén blindados por nuestra oración, por la mano del Señor. Voy a compartir hoy día con ustedes un tema que Dios puso en mi corazón ayer, en la mañana. Y creo que hay algo que Dios quiere hacer en nosotros. El punto es que a veces sentimos que Dios hace siempre todo igual. Creemos que Dios es un Dios monótono, que si hacemos un movimiento, Él hará otro, y que si tocamos un botón puntual, Él va a actuar en base a ese botón que tocamos. Creemos que Él es, muchos ven a Dios como un botiquín de emergencia, que cuando está todo mal, recurro a Él y Él actúa. Y Dios no es así. Voy a repetir eso. Dios no es así. Cuando Él hace, en esos momentos en que recurrimos a Él, lo hace por amor, bondad y misericordia. Pero no crea que usted le está doblando el brazo a Dios y que, total, está ahí, siempre va a estar. Dios siempre está, pero no siempre se mueve igual. Tal vez no va a llegar con esa oración que siempre hace. ¿Cuánto alguna vez le ha pasado que oran y no pasa nada? Y es que Dios no está, ¿no es así? Dios siempre está. Y quiero hablarles hoy día un poquito respecto a eso, respecto a lo que siento que Dios quiere comenzar a hacer en nosotros, particular y como iglesia, en su mover a través de su espíritu. No es que entienda cómo es Él en su totalidad, porque eso es imposible. Lo que sabemos de Él es lo que Él nos permite entender a través de su palabra, y no más que eso. Y seguramente, más que seguro, muchas cosas no las sabremos nunca de Él hasta que le podamos volver a ver. Pero lo que podemos entender de Él nos va a enseñar algo hoy puntual que creo que puede ser de edificación para nosotros. Si me acompaña con su Biblia, Marcos capítulo 2, verso 18 hasta el 22. Marcos capítulo 2, versos 18 hasta el 22. Y aquí tal vez usted lea algo que le va a llamar la atención, porque a propósito de esto que vamos a leer, quiero comentarles que mañana vamos a iniciar una semana de ayuno y oración por el trabajo que se está realizando para este domingo, que es el Día del Amigo. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer cosas grandes este domingo? Amén. Y que lo que usted tiene propuesto en su corazón, a quién va a invitar, a quién va a extender la invitación, por quién está orando, Dios algo va a hacer, va a intervenir. Pero para eso debemos prepararnos en oración, con fe, y vamos a tener desde mañana una semana completa de ayuno y oración. Los que se quieran unir ya saben cómo es la metodología. Usted tiene distintas formas de ayuno y oración. De oración no muchas, pero de ayuno tiene distintas formas que lo puede hacer. Insisto, como lo hacemos cuando iniciamos el año con los 21 días, si tiene dudas, acérquese, pregunte si va a ayunar un solo día, 2 días o varios días en la semana, etcétera. Consulte cómo puede hacerlo, pero va a ser de beneficio espiritual para usted. Amén. Leamos Marcos 2, 18 al 22 en el nombre de Jesús. Mike, te pido un favor, ¿me puedes conectar el micrófono de dos cosas? Dice, verso 18, los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Por eso les digo precisamente de lo que vamos a estar haciendo esta semana. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Le están diciendo a Jesús. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista y los fariseos de la época. ¿Por qué ayunan los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos y le dicen a Jesús, pero tus discípulos no ayunan?
Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Y aquí entrega la respuesta al Señor. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo. Está hablando del ayuno, que era un mandamiento del antiguo pacto. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Lógico, ¿cierto? Usted le pone una tela vieja o una tela nueva, la tela nueva cuando tiende a estirarse, le va a rajar la antigua. Y luego pone otro ejemplo y dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Los odres eran esos recipientes de cuero que se usaban para mantener el vino. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo que están echando romperá el odre. Y se pierde el vino y también los odres. No solo un problema que se pierda el vino, sino que a su vez se rompe el odre, se quiebra, se hace pedazos. Dice Jesús, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Se echa vino nuevo en odres nuevos. Quiero predicarles hoy, con la ayuda del Señor, bajo el título Transformados para lo Nuevo. Transformados para lo nuevo. Padre, háblanos en esta mañana aún. Estamos dispuestos a escucharte, que nuestro corazón, nuestra mente y nuestros sentidos estén atentos y pongamos por obra tu palabra y estemos atentos a ella. Lo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Voy a poner temporizador, si no me paso. Bueno, lo que hoy les tengo que entregar no es tan corto como la última vez que prediqué, que fueron como 30 minutos. Hoy tal vez me excedo un poco, me perdonan. Si estoy muy latero, igual me hacen así. ¿Ya? Gloria a Dios. Yo creo que tengo un problema existencial, como muchos tal vez los tienen en algunas cosas. Y mi problema existencial es que me siento atrapado en una época distinta. No me siento un viajero en el tiempo, como estos que andan ahí que viajan en el tiempo en las redes, pero siento que estoy viviendo como en una época distinta a la que siento que debí nacer, y eso se lo he comentado a algunos de repente en conversas medias triviales. Pienso que debí nacer en otra época, porque amo las cosas antiguas. Me gustan las antigüedades, los muebles antiguos, me gustan los tocadiscos antiguos. Yo creo que debí haber nacido como en los años 50, 60, por ahí. Siempre me han gustado mucho las cosas antiguas. Me gustan las radios viejas con casetera, me gustan los tocadiscos. Mi papá alcanzó a tener un equipo de música con un tocadisco, me gustaba eso. Tuvo algunos discos de música, me acuerdo, recuerdo alguno ahí de Mi Guitarra y Yo, creo que se llamaba, ¿o no? No me acuerdo quién era ese cantante. Tenía unos de Manuel Bonilla, también por ahí discos antiguos. Siempre he tenido atracción hacia las cosas más antiguas. Me gustan los carros antiguos de los años 60, ¿cierto? ¿A quién no? De los años 60. Me gustan las cosas antiguas. Siento que el lenguaje antiguo era mejor, era más limpio, más difícil de entender, pero más, por ciertas palabras, pero más limpio, más quieto, más lento, más entendible. La forma de comunicarnos también me gustaba, el correo, las cartas, enviar cartas me gustaba. Me gustaba eso más personal, me gustaban la elegancia de las distintas épocas, cómo se vestía la gente, me gusta la ropa, las modas antiguas, me gustan mucho. La moda de los años 50, 60, los peinados antiguos. Yo siempre he dicho que si tuviese el cabello un poquito más largo me hubiese gustado tener el peinado de Elvis. Espectacular.
No me parezco, pero me gustaba su forma de peinarse, el jopo que usaba. Me gustaba la capacidad de asombro de las generaciones más antiguas, con cosas súper simples. Antiguamente la magia era como, oh, ¿cierto? Pero hoy día todos como, ay, ¿cómo lo hice? No, yo te vi ahí que sacaste. Se pierde la capacidad de asombro. Todos queremos descubrirlo, no disfrutamos de esa magia de las cosas. Así es que siento, en cierta forma, que me siento un poco atrapado en una época que siento que no es la mía. Siento que debí nacer como en los años 40, 50 más o menos. De hecho, mi película favorita es De Vuelta al Futuro. Me gusta el pasado. Amo las series que están relacionadas también con épocas pasadas. Hay muchas. Si quiere ver alguna que le recomiende, me pregunta. He visto muchas series relacionadas con épocas pasadas. Me gustan mucho. Me gustan canales de la televisión como el TCM que muestran pura serie antigua. Me encantan esos canales. Me gustan. Y sé que a muchos de ustedes también les debe pasar lo mismo. Recuerdan cosas del pasado que les gustaban. Pero el gran problema, siento, que es no que nos gusten cosas del pasado, sino que el problema es sentir que el pasado fue mucho mejor. Y eso pasa porque muchos se quedan atrapados en el pasado, y eso es aún peor, quedarte atrapado en el tiempo pasado. ¿Está bien así? ¿Que están grabando y va a quedar todo ahí? Sí, no. No, ¿viste? Sí, no, déjalo así, no. Y el predicador Eclesiastés, un hombre muy sabio, escribió en su libro, Eclesiastés capítulo 7, verso 10, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejor que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Nunca preguntes, ¿por qué los tiempos pasados fueron mejores? No, porque no es una pregunta sabia. No es malo recordar con nostalgia la época pasada y todo lo bueno que pudimos aprender de ella y vivir en ella. Las experiencias, los momentos que quedan en nuestros recuerdos deben estar. El problema es quedarte atrapado o atrapada ahí. Porque estamos en el 2025, pero algunos todavía viven en el 1980, 90. La sociedad chilena todavía extraña a Bodanovich. Ya no está, no va a volver a animar. Como está medio de moda hoy día esto. No va a volver a animar. Muchos terminan deificando las experiencias, deificando los métodos, deificando la forma. Una conversación que tuve cuando recién llegó Luis respecto, por ejemplo, a la música que estamos cantando, me decía, de repente tírese una de esas. Sí, yo le decía una por ahí. ¿Cierto? Porque somos de la misma época y en nuestra época la música era distinta y amamos esa música. Yo, aunque cantemos música más actual por la lógica de que los hermanos que están hoy llevan 1 año, 2 años y se aprendieron la música que cantamos hoy en la iglesia, hay música más antigua que yo amo y sigo amando. Yo me formé afirmándole el himnario a mi papá mientras él tocaba el banjo. O sea, los himnos están metidos en mi ADN y me lo sé. Y muchos de ustedes dicen, ¿por qué no cantamos himnos? Y cuando cantaba himnos ni se los sabía, ni me los sabía más yo. Así que me los sé de memoria. Pero el problema es cuando deificamos las experiencias, los métodos y las formas, considerando que la forma en que se hacía algo, esto o esto otro, era mejor. Y eso te termina dejando atrapado en el tiempo. Ocurre porque vamos haciendo tradición y religión de los métodos, cuando Dios solamente los usa para una época puntual y para entregarnos una enseñanza puntual. Y todo esto lo vamos a hablar con la Biblia para que usted no diga que estamos inventando cosas. ¿Se acuerdan cuando antiguamente no existía el GPS? Y usted iba a la Copec, más moderno, iba a la Copec y ¿qué compraba? Un mapa de Chile. Y una revista con todos los mapas de nuestro país para que usted pudiera viajar tranquila. Eso hace 10 años atrás. Antiguamente existían mapas más grandes, pero no había GPS. Y el que tenía GPS era,
Ahora los autos vienen con GPS incluido. Pero antes no existían. Y de igual forma nos movíamos. Pero hoy está el avance tecnológico que todos lo están usando. Nosotros, como seres humanos, añoramos las costumbres. Las añoramos. Queremos que las personas, los lugares y las cosas permanezcan como las conocimos y nos molesta el cambio. Nos cuesta hasta manejar que haya personas que conocimos y hoy son diferentes a como las conocimos. Hay personas a las que les molesta tu cambio porque te conocieron y te relacionaron con el que ellos conocieron y con el que eras. Y le pasó a Jesús. ¿Este no es el hijo del carpintero? ¿Sus hermanos no conviven con nosotros? Y resulta que ahora tenemos que llamarlo el Mesías. A la gente le molestan esos cambios porque no te conocieron así y quieren que seas el que ellos conocieron. Hay gente que no soporta que las cosas cambien, que los barrios cambien, que la vida cambie. Y no entender los cambios es frustrante. Dios nos creó para ir mutando, para ir cambiando. No somos los mismos de hace 10 años atrás, porque las circunstancias que nos tocaron vivir seguramente nos cambiaron. Muchos de nosotros no tenemos la misma cara que cuando éramos adolescentes y jóvenes, gracias a Dios, ¿cierto? Porque alguien sabe que el pasado a muchos nos condena, facialmente hablando. Han pasado muchos años y ya no somos los mismos. La vida nos cambia. Hace 13 años atrás yo no era padre. Hoy tengo 3 hijos y la paternidad me cambió. Hace 13 años atrás, cuando no era padre, mi pensamiento en muchas áreas era distinto al que hoy tengo. Pero Dios, haciéndome padre, me enseñó nuevas cosas que aprendí de Él como padre. El cambio es necesario, pero le tenemos miedo. A muchos nos gustaría recuperar lo que fuimos antes de que la vida adulta nos pasara por encima. Yo muchas veces he querido volver a mi infancia y volver a básica o a la vida light que tienen mis hijos, que en la casa están echados todo el día. ¿Cuántas veces no he querido volver a eso y no tener que levantarme a trabajar o un montón de cosas? Quisiéramos volver a ese tiempo que nos robó la vida adulta, porque la vida adulta nos pasó por encima y no pudimos hacer nada. Yo ya tengo 40. No sé cómo. Pero llegaron. Antes de que ocurriera, quisiéramos volver a ese punto en el que vivíamos antes de que llegara aquella separación, aquella muerte, aquel desenlace triste, fatal, aquella pérdida, etc. Este pensamiento ocurre porque nos volvemos hasta cierto punto idólatras de los resultados de cómo hacíamos las cosas, y esto es bíblico, de cómo hacíamos las cosas y cómo resultaba. Y cómo funcionaba, consideramos siempre que ese es el método porque es lo más cómodo. Cuando encuentras un método, una forma y resulta, te quedas ahí. Pero mi hermano Fernando, que es profesor, muchas formas de, por ejemplo, en las matemáticas han ido cambiando. Y hoy en día hay muchas otras formas y fórmulas para sumar, para restar, para dividir, para multiplicar, para resolver ecuaciones. Y de hecho hay algunas por ahí que nunca me enseñaron en el colegio, en los estudios, y la he visto por las redes que la utilizan y son espectaculares. Yo dije, ¿por qué nunca estuvo esto en mi tiempo? Y habría sido el mejor en las ecuaciones. Me la enseñaron de otra forma. Las fórmulas, muchas de ellas cambian. Y lamentablemente, como seres humanos, no estoy hablando a nivel iglesia, como seres humanos nos volvemos idólatras de las formas y los resultados que nos entregan. Y esto es bíblico. ¿Recuerdan en el tiempo que Israel estaba en Egipto, una serpiente que Dios creó para sanarlos? Números 21:8. Y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en una asta. Todos los que sean mordidos
por las serpientes, que era una plaga que andaba, ¿cierto? Que había enviado el Señor. Todos los que sean mordidos por esas serpientes, pero luego miren a esta que yo hice, van a vivir, no van a morir por la mordida de la serpiente. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y los que eran mordidos miraban la serpiente de bronce y vivían. Ese fue un método que diseñó el Señor para que vivieran los que eran mordidos por las serpientes venenosas. Bueno, resulta que la misma escultura que el Señor mandó hacer para ese momento puntual, porque Dios la creó como un símbolo de sanidad, los israelitas lo volvieron un ídolo. Leamos. Segunda de Reyes 18:1 dice así: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, o sea, muchísimos años después de lo que le estoy leyendo de Números, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono. Así que no se asuste por un pastor de 40. Tenía 25 años cuando ascendió al trono. Y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. Y Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. ¿Qué hizo Ezequías? Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de Aserá. Y dice, además, destruyó, ¿qué cosa se imagina usted? La serpiente de bronce que Moisés había hecho. ¿Por qué? Porque los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán, nombre egipcio. Fíjese cómo algo que Dios creó para una circunstancia puntual, para entregar sanidad, vida a quienes estaban siendo atacados, los israelitas lo convierten en un ídolo y hacen lo que Dios nunca mandó que hicieran. Le empezaron a prender incienso, lo idolatraban. Esta fue la que no nos sanó Dios, nos sanó la serpiente. Así que idolatrémosla, deifiquémosla. Y hasta los tiempos de Ezequías, todavía en Israel se le prendía incienso. Dios creó la serpiente para una situación puntual, un tiempo específico, una forma de llevar sanidad de una manera distinta, pero los israelitas crearon el ministerio de la sanidad de la serpiente de bronce. Y esto sucede porque deificamos las formas, deificamos los métodos, pero Dios nunca repetía lo mismo. El fin era el mismo, sanar, pero nunca repitió el milagro. Solamente una vez abrió el Mar Rojo. Muéstrame una segunda vez donde abre el Mar Rojo. El siguiente que abrió fue el Jordán. El rojo se abrió una vez y se cerró. Solo una vez derribó las murallas de una ciudad que fue Jericó, con los gritos de la multitud rodeando la ciudad y gritando. Fue la única vez que Dios hizo ese milagro y derribó las murallas de Jericó. Pero ahí están los hombres creando el ministerio del grito liberador. ¿Cierto? Jesús solamente en una ocasión restauró el ojo de un hombre escupiendo en tierra, haciendo barro y untándolo en el cuenco del ojo de un hombre. Pero no faltaron los que después iban a andar años sanando, escupiendo en el suelo y te pongo un ojo, te pongo una nariz, te pongo una oreja. Jesús nunca dijo, imiten la forma que estoy usando yo. Dijo, vayan y sanen, vayan y liberten. No dijo, háganlo así. Solo una vez lo hizo. Somos así, como seres humanos, idolatramos las metodologías porque dan resultado. Nunca más vamos a ver en la Escritura a Jesús liberando a un endemoniado y echando los demonios a un hato de cerdo. Lo hizo solo una vez, pero creemos que es la forma y no hay más. Dios y su manifestación en carne, Jesucristo,
Siempre realizaron milagros innovadores, distintos, pero la esencia era la misma, el poder sobrenatural. Lo peor de esto es que creemos que Dios se mueve en base a nuestros métodos. Si lo seguimos haciendo así, entonces Dios se moverá a nuestro favor. Siempre lo hemos hecho así, así que Dios tiene que hacer algo. Pretendemos que Dios debe moverse a nuestro antojo, que esté como nuestro benefactor a la hora y al momento que nosotros lo necesitemos, pero no queremos ni siquiera comprometernos un poco. Usemos los métodos, Dios lo va a hacer. A lo largo de nuestra religiosa vida cristiana hemos aprendido formas, métodos, estructuras que consideramos que son las adecuadas para mover la mano de Dios a nuestro favor. Y si bien es cierto que Dios actúa en nuestro favor de quienes le buscan, no tenemos una receta perfecta para que Dios haga lo que nosotros queremos y lo que le pedimos. Porque es Dios y es soberano. Y Él actúa como quiere. No está encajonado a tus formas, métodos. No. Es que si oro de esta forma, no. Es que si ayuno 40 días, no. Es que si canto esta canción, no. Dios es soberano. Y la pregunta es, frente a esto, ¿qué tal si Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida? Hoy. Tu vida interior, íntima. ¿Qué tal si Dios quiere interiormente cambiar algo, hacer algo nuevo, distinto en tu interior, que nunca lo ha hecho? Porque Dios hace cosas nuevas. ¿Qué tal si quiere hacer algo nuevo en ti hoy? Aquí hay un pequeño dilema y lo vamos a ver antes de llegar al mensaje final. El primer rey, Saúl, que he hablado de él muchas veces, porque fue un buen rey, porque fue escogido por Dios. Se equivocó al final de sus días, pero fue un buen rey al inicio. El primer rey Saúl era un hombre importante, imponente, poderoso de apariencia. Dios elige a Saúl como el rey, primer rey de Israel aproximadamente como en el 1050, 1100 a.C. Entre esos años oscila el reinado de Saúl. 1050, 1010, porque hacia atrás. Era alguien que parecía estar a la altura. Literalmente la Escritura habla de él como un hombre importante, imponente, un hombre de guerra, fuerte. Era un gran rey para la nación. Obtuvo muchas victorias militares, la cual yo creo que es la razón principal por la que se tiene un rey en esa época. Obtuvo muchas victorias. Relata la victoria de Saúl de los israelitas sobre los amonitas, que fue una victoria importantísima. Y al comienzo sirvió fielmente a Dios, muy fielmente a Dios, y Dios estaba con él. Todo lo que la Biblia revela indica que Saúl era honrado, digno de confianza, considerado con sus padres y además promisorio para hacer la gran tarea que tenía por delante con la nación hebrea. Saúl potencialmente era el ideal, el hombre de valor que todo Israel buscaba. Pero pronto se volvió desobediente a Dios. Eso lo relata Primera de Samuel capítulo 13. Se volvió desobediente. Toma un lugar que no le correspondía como rey, porque Samuel se demoró. Un lugar que Dios no le ordenó y ofrece sacrificios como si fuese el sumo sacerdote del pueblo, lo que Dios lo amonesta a través de Samuel, y Saúl no se arrepiente de esta situación. Y la presencia de Dios ya no estaba con Saúl a causa de su desobediencia. Estoy acá, no allá. Tanto así que Dios había enviado un espíritu que atormentaba a Saúl. Y Saúl pretendía que sus formas que acostumbraba le entregaran victoria como rey sobre los enemigos de Israel. Pretendía que se utilizaba las mismas formas de siempre. Dios iba a estar con él, y de esta forma, en un momento en que necesitó la respuesta de parte de Dios, que ya no estaba con él porque su presencia lo había desechado, buscó una respuesta como él acostumbraba. La Escritura nos dice que después que Dios desecha a Saúl a causa de su desobediencia, en 1 de Samuel capítulo 28, los israelitas tenían que ir a la batalla y todavía estaba reinando Saúl, y para él saber
un poco sobre el ejército filisteo y cómo atacarlo, dice que Saúl utilizó un método que solía utilizar. Dice que consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. ¿Por qué? Los métodos no eran los que hacían que Saúl tuviese una respuesta. Era que Dios estaba con él. Dios le dijo, hazlo así y yo voy a estar contigo. Porque cuando él quiso recurrir de nuevo a los métodos y a las mismas fórmulas que utilizaba para conectarse con Dios, Dios ya no le respondió. Pensaba Saúl que eran los métodos. Pensaba Saúl que era la forma en la que él se conectaba con Dios la que le traía respuesta, y no, lo que le traía respuesta era su conexión con la presencia de Dios y obedecerle. Y es tal cual como sucede con nosotros hoy en día. Pensamos que como sabemos la fórmula, es solo cosa de hacer lo que queramos y luego buscar a Dios de la manera en que acostumbramos. Usamos nuestros métodos aprendidos, colocamos esa alabanza de adoración que nos gusta, ¿cierto? Con la que conectamos a veces con el Señor. Nos encerramos a buscar a Dios en oración, ayunamos 1, 2 días, 3 días. Nos volvemos a poner nuestro traje de religiosidad. No hablo de la ropa, hablo de ese traje de las cosas que usualmente hacemos para conectarnos con Dios. Le pedimos al pastor o al líder que ore por nosotros. Nos empezamos a congregar un poquito más. Volvemos a leer la Biblia. Intentamos buscar a Dios en los lugares que acostumbrábamos buscarle, pero no lo hallamos. ¿No está? Muchas veces nos encontramos con la triste y lamentable sorpresa de que Dios ya no está en ese lugar que acostumbrábamos encontrarle. A veces Dios sencillamente quiere hacer algo absolutamente nuevo en tu vida y no va a venir como acostumbras. Y esto se lo he conversado por lo menos a 3 hermanos que han venido a decirme, pastor, sabe que me siento desanimado, desalentado, oro y no siento nada, busco a Dios y no siento nada. Y digo, a lo mejor estás buscando en el lugar equivocado, porque estás acostumbrado a ver a Dios de esta y de esta manera, estás acostumbrado a que haces esta y esta oración, que pones esta y esta alabanza y Dios está. Y cuando usas el método y no ves a Dios, dices, Dios no está. Dios sí está. Pero tienes que aprender a encontrarlo en ese lugar donde Él nunca antes lo habías encontrado. Yo le decía a estos jóvenes que hablaron conmigo, tal vez Dios lo encuentres en tu trabajo hoy. Conversando con un amigo, tal vez lo encuentres ahí, sientas a Dios ahí. A muchos les he contado experiencias de que he estado muy mal y he ido manejando y ahí Dios está mientras conduzco. ¿Por qué? No sé, Dios es así. Dios siempre, escucha esto, siempre tiene preparadas cosas nuevas. Siempre. A través del profeta Isaías, Dios dice así. Dios, no yo que invento un mensaje. Dios dice así. Isaías 43, 18. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. No, es que eso no está en la Biblia. Es que en realidad Dios quiso decir eso, así que a veces usamos la hermenéutica para lo que nos conviene. Dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. ¿Por qué? Verso 19, porque voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. Y pregunta el Espíritu de Dios a través de Isaías, ¿no se dan cuenta? No, po. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si estamos todavía atrapados en el tiempo? No llegamos al lugar donde Dios quiere que estemos, ahí parados frente a Él. En este momento, en el ahora, Dios habita en el eterno presente. Ahí habita Dios. Dios no habita en tu futuro ni en tu pasado. Él se mueve en todas las épocas, pero Él habita en tu eterno presente. Él es hoy, es ahora, ese es Dios. Él no se llama el gran yo fui ni el gran yo seré, se llama el gran yo soy.
Cuando habló con Moisés, le dijo, preséntate ante Faraón y diré, yo soy, me envió a ustedes. Porque Él siempre es. Dios quiere habitar en tu hoy. Y si tú estás pensando en qué vas a hacer más adelante, y si fuera como era antiguamente, no vas a encontrar a Dios ahí. Dios dice, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? No, pues ¿cómo se va a dar cuenta? Dice Dios, estoy abriendo un camino en el desierto. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Lo que no puede ocurrir, Dios dice, lo estoy haciendo ahora. Estoy abriendo ríos en tu desolación. Estoy abriendo caminos en medio de tu desierto, donde generalmente pensamos que Dios no puede estar, porque Él no puede habitar cuando estás en medio de tus desiertos de la vida. Dios no puede estar abriendo ríos en medio de mi sequedad, es imposible. En esos lugares imposibles, dice Dios, ahí estoy ahora y está sucediendo. Y no es curioso este comportamiento en nosotros frente a lo nuevo. Es algo que incluso los apóstoles lo vivieron. En el llamado del apóstol Pedro, ya estoy concluyendo, llevo 30 minutos. En el llamado del apóstol Pedro de ir a Jope, ¿quién más predicó en Jope? Los pillé. Jonás. El Espíritu de Dios envió a Jonás a ese lugar que él no quería ir. En el llamado del apóstol Pedro de ir a predicar a Jope a los gentiles, porque recuerden que el Espíritu Santo se empieza a derramar en los no merecedores. Porque el Espíritu primero descendió ¿sobre quiénes? Sobre los judíos que estaban ahí en el aposento alto. Y luego empieza a esparcirse a los no merecedores, a los gentiles, a los que no eran parte de los israelitas, no eran parte del pueblo escogido. Y de repente los apóstoles judíos se empiezan a dar cuenta que el Espíritu Santo empieza a ser derramado en otros lugares. Antioquía. Dicen, ¿qué está pasando? Estamos recibiendo reportes de que este Espíritu, que era promesa para nosotros, según ellos, está llegando a otros lugares que no debería llegar, a los inmerecedores, a los indignos, a los que no son del linaje nuestro. A ellos está llegando el Evangelio y el reino de Dios se está acercando a ellos, y el Espíritu de Dios está siendo derramado sobre ellos. Bueno, Pedro es llamado a ir a predicar a una ciudad gentil y él relata una visión que distorsiona la religión judía. Los creyentes circuncisos, que eran los judíos, criticaron el Evangelio de Jesucristo porque no tenía las costumbres de ellos. Y es aquí donde Pedro tiene una visión. Leamos, ya estoy casi. Hechos 11:1 en adelante, dice: los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron, diciendo: entraste en casa de hombre incircunciso y comiste con ellos, Pedro. ¿Por qué haces eso? Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Dice Pedro: yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve un éxtasis, una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, bajaba hasta donde estaba yo. Y me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves, o sea, según la religión judía, animales impuros, inmundos. Y luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata, de los animales que estaba viendo, mata y come. Y repliqué, dice Pedro en la visión: de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo, porque Pedro sentía que a lo mejor era una prueba del Señor para ver si caía o no caía. Es como que usted está ayunando y pasan por el lado suyo con el churrasco, el completo, el olor asadito, la prueba.
Y Pedro dice, esta debe ser una prueba del Señor para que yo no coma, porque se ve rico. Y me está ofreciendo que coma Dios mismo. Pero no, Señor, nunca ha entrado algo impuro y inmundo en mi boca. Y por segunda vez le insiste la voz del cielo. Lo que Dios ha purificado. Lo que para ellos era inmundo. Lo que Dios, ¿quién? Dios ha purificado. Tú no lo llames impuro. Y dice que esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. Pedro estaba recibiendo el llamado, un llamado muy difícil porque Pedro era un judío de tomo y lomo, no tanto como Saulo, pero un buen judío. Pedro estaba recibiendo un llamado muy difícil porque iba contra todas sus tradiciones. La religión judía jamás se lo iba a permitir que él se conectara o se comunicara con gente que era impura, indigna. Y solo al iniciar este relato vemos la reacción. Cuando empieza a contar la historia a Pedro de que Dios lo había llamado a que fuera hasta ese lugar, dice que los defensores de la circuncisión, los judíos, lo criticaron y le dijeron, entraste en una casa de hombre incircunciso, impuro, indigno y comiste con ellos. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Dónde está tu dignidad judía? Lo que Pedro estaba haciendo iba contra toda lógica de la religión. Pedro había violado la ley ancestral y las tradiciones de su pueblo. Pedro fue llevado por envío directo del Espíritu a Jope. Pedro debía ir donde sería criticado, donde sería cuestionado, porque la religión judía decía que no se debía. Pedro, estando en Jope, recibe la visión y se resiste, porque no tenía referencia alguna de lo que estaba viendo, nunca le había ocurrido. Y mi pregunta es, ¿qué harías tú si Dios te hubiese enviado a Jope? Como Pedro. Porque Jonás se resistió. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Harías como Pedro, que cuando llegó a Jope Dios le dio una oportunidad diciéndole, Pedro, quiero que hagas espacio para algo nuevo? Esto no se ha visto nunca, Pedro. Esto que vas a ver ahora, esta revolución que va a iniciar ahora, nunca la han visto. Lo que voy a producir yo con mi evangelio y con el reino de Dios en la tierra nunca se ha visto antes. Pedro, ¿quieres ser parte de esto? ¿De este nuevo mover que voy a iniciar? Pedro, quiero que creas que puedo romper una barrera en tu vida. Porque son barreras en nuestro interior que nos impiden creer y permitirle a Dios que nos transforme para algo nuevo nunca experimentado en nuestro interior. Tal vez una nueva manera de experimentar a Dios en mi vida, una nueva manera de verle, de aprender más de Él. Pero mis barreras me impiden. Y Dios le está diciendo a Pedro, Pedro, quiero que me permita romper esas barreras en tu vida. Quiero que creas que estoy por hacer algo que tu mente tal vez no puede concebir. ¿Vas a ser como Pedro, que dejó que eso fluyera? ¿O vas a huir de tu llamado? Cuando estás protegiendo lo antiguo, lo nuevo parece una amenaza. Dios, yo oraba de esta forma y ahí Dios lo hacía. Es que yo cantaba esto y ahí Dios lo hacía. Es que yo leía estos textos nomás, sin necesidad de estudiarlo ni nada, porque la palabra así pura, limpia.
Y Dios ahí estaba, sí, bien, nadie cuestiona eso. Pero tal vez hoy Dios quiere que lo encuentres en un lugar donde nunca has explorado. Y mientras proteges lo que aprendiste, todo lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida, ese vino nuevo que está ofreciendo, es una amenaza. Finalizo con los textos que leímos al principio. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y le dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dijo, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo se encoge, tira de él y lo nuevo de lo viejo tira y se rompe, se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. El contexto literal, textual de estos versos respecto a los ejemplos de las imágenes de la tela nueva y los odres nuevos, enfatizan en la nueva situación provocada por la venida del reino de Dios y Jesucristo a la tierra. Está enfatizando en eso, en la nueva situación que se provocó, porque cuando Cristo aparece en la tierra, se provoca una nueva situación nunca antes vista. Era el Mesías, Dios manifestado en carne pisando la tierra, y vino a trastornar la religión de los hombres. Los judíos no estaban cómodos con él, era un hombre, como dijo alguien por ahí, muy peligroso. Les hizo temblar los cimientos de la religión judía. Por lo tanto, lo que estaba sucediendo aquí es que había una nueva situación provocada por la venida del reino de Dios y de su rey, Jesucristo. Me acabó el tiempo, vamos a orar. Como símbolo de acciones imprudentes, muestran en este contexto, lo inadecuado del ayuno, siendo una forma del viejo orden o del antiguo pacto ante esta nueva situación que se estaba viviendo. ¿Es correcto ayunar? Por supuesto que sí. Hemos visto la importancia del ayuno en nuestras vidas. Pero en este contexto que estamos leyendo, dice Jesús, donde el rey de este reino está entre ustedes, era inapropiado hacerlo. ¿Servía bautizarse mientras Jesús estaba con vida? No, por eso se bautizaban para arrepentimiento, que era el bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque todavía el sacrificio no estaba hecho. Cristo aún no estaba en la cruz, su sangre no era derramada por la humanidad. Y usted me puede decir, el bautismo no es bueno, porque Jesús y los discípulos, cuando Jesús estaba en la tierra no se bautizó, no se necesitaba en ese momento. Por eso Jesús decía, bautícense para arrepentimiento, nos conviene cumplir toda justicia. Luego de que Jesús muere y es resucitado, ahora sí es aplicado el bautismo, porque la sangre de Cristo es la que limpia nuestros pecados. Amén, amén. ¿Necesitaban el ayuno aquí? No lo necesitaban. Por eso Jesús entra en ese contexto diciéndoles, ese es un vino antiguo, es un odre antiguo, es un remiendo antiguo, que no puede ser puesto en esta nueva etapa que yo estoy proporcionándole a la humanidad, regalándole a la humanidad. Y esto que Jesús dice trastornó la mente de los religiosos judíos, hermano. Los trastornó absolutamente. Jesús les estaba revolucionando sus costumbres, sus reglas, pero por un bien mayor. Porque Jesús les estaba diciendo, quiero mostrarles una nueva forma de relacionarme con ustedes. Ya no necesitan sacrificar corderos para que yo les perdone los pecados. Ya no necesitan prender inciensos. Ya no necesitan entrar al templo a prender incienso aromático, esperar al sacerdote para que actúe por ustedes. Ya no lo necesitan porque el Cordero perfecto está aquí frente a ustedes. Ya no lo necesitan.
Quiero mostrarles una nueva forma y mucho mejor de relacionarme con ustedes. El vino nuevo. Jesús venía a decirles, Dios no está donde ustedes siempre están acostumbrados y piensan que Él está. Tus formas, tus costumbres, tu forma de hacer las cosas te está alejando de algo exquisito que Dios quiere hacer en tu vida, en tu interior. No hay un botón mágico que ustedes presionan y Dios desciende al antojo de ustedes. Está diciendo Jesús. No hay una fórmula para buscarme. No hay una única forma aprendida en la cual yo me voy a mover. Dice Dios. He aquí, yo hago algo nuevo. Hay un nuevo mover de Dios para este tiempo que todavía no lo hemos experimentado. ¿Por qué? Porque no permitimos que Él rompa nuestras barreras. Estamos acostumbrados a vivir nuestra semana y el domingo venimos a la iglesia, oramos un poco, lo sentimos un poco y volvemos a nuestra rutina de la semana. Oramos un poco en la semana para no sentirnos mal y sentimos un poquitito al Señor. Vamos de vez en cuando el día viernes a Concón. Escucho un poquito de alabanza en mi casa, pongo una prédica, la que me guste, por supuesto. Creemos que haciendo esa rutina, Dios hace cosas en nosotros. Experimentaste al Señor de una manera distinta hace poco con tu amigo. Dios te dijo, no estoy solamente en una oración del domingo, estoy en un llamado de teléfono. Y Dios transformó tu mente en lo que Él puede hacer contigo. Porque a veces creemos que no, todo es así. No todo es así con Dios. Dios tiene algo nuevo para tu vida, para relacionarse contigo. Y mientras tú no rompas esas barreras en tu interior, nunca lo vas a experimentar. Hay una nueva bondad para tu vida. Hay una nueva misericordia para tu vida. Hay un nuevo mover poderoso de la presencia de Dios para tu vida. Y no sé tú, pero yo la quiero ahora. Y no voy a permitirme, al menos yo, que por mis barreras y por mis costumbres, Dios no lo haga en mi interior. Yo quiero experimentar eso nuevo que Dios tiene para mí. Quiero que Él haga de mí un odre nuevo, un recipiente donde Él pueda derramar eso nuevo. Algo debe ser transformado en mí para recibir eso nuevo de parte de Dios para mi vida. Quiero experimentarlo. Estoy cansado de caer y levantarme, que estoy bien, estoy mal. Dios tiene algo distinto para ti. La única forma de entrar a ese mover es rompiendo. Lo que no le gusta a la tradición, no le gusta que rompas en tu interior. Quiere que sea así, relojito. Y Dios no es así, relojito. Dios es Dios se mueve como Él quiere. No está estructurado al ser humano. ¿Habrá alguien que quiera recibir eso de parte de Dios aquí?